Don José Barriento, buenas noches. Hola, buenas noches, Inmaculada. ¿Qué me gusta decir? Un oficio como el suyo, filósofo. Oh, se intenta. Qué bonito es. Se intenta. El amor por la sabiduría, por el conocimiento, ¿no? Exactamente, además por ahí es por donde va la línea que nosotros llevamos, sobre todo ese amor por la sabiduría, por el conocimiento, que es lo interesante, más que en muchas ocasiones esos grandes discursos que en muchas ocasiones no están relacionados con la vida. Yo creo que la filosofía tiene que ir vinculado mucho con la vida, con la palabra que hablabas también ahora, y una palabra sobre todo transformadora, o sea que sí, porque esa es una pregunta que yo creo que mucha gente os hará, a los hombres y las mujeres que os dedicáis a la filosofía, ¿no? Que, cuando escuchamos estos días, ¿no? Necesidad de diálogo, necesidad de palabras, de pactar, de hablar hasta la saciedad, ¿no? De poner juntos puntos de vista, pero habrá una pregunta que esté siempre sobre la mesa y que los filósofos hoy, yo creo que las filósofas, los que podéis contestarlo. ¿Qué es el diálogo desde el punto de vista de la filosofía? Porque en política sabemos lo que es o lo que no es, pero ¿y en filosofía el diálogo qué es? Yo creo que el diálogo puede ser muchas cosas en filosofía, y ahí está la historia de la filosofía, pero a mí me atrae una idea del diálogo que no es la que habitualmente se utiliza. La que habitualmente se utiliza es la de un diálogo transmisor de ideas, pero creo que deberíamos de ir a una idea de un diálogo donde la palabra, lo que comunicase, deberían de ser experiencias, de tal forma que hoy eso es lo más interesante y lo más necesario en nuestra sociedad, ya no solo por la situación política que estamos atravesando, sino inclusive por la situación internacional con el terrorismo, en donde yo a mis alumnos se lo digo, ¿no? Uno es capaz de matar a aquella persona a la que no conoce, pero si hemos tenido una relación dialogal con otra persona que ha hecho de ese otro un amigo, pues es imposible matarlo, es imposible asesinarlo. Entonces yo creo que el diálogo que a mí me interesa es este diálogo vital que en realidad lo que hace es conectar vidas. Y creo que ese es el interesante. O sea, me había quedado prendida, y aparte de prendada, por lo que, en su verbo, pero prendida en esa definición, cuando decía que uno no mata al amigo o a la amiga, ¿no? Estaba pensando, y en la violencia pensaba yo, machista, por ejemplo, claro, pero no hablaba de que se conozca al otro, sino que se ame, que sea tu amigo, que esté en amor contigo, ¿no? Eso sí que sería bonito, ¿no? Exactamente, y el conocimiento, si se entiende bien o si se entiende profundamente, debería de llevar a esta relación de amor. Tenemos una filósofa en Andalucía, María Zambrano, de Málaga, que precisamente lo que trabaja es esta idea no solo de diálogo, sino de palabra y de razón, que es una razón poética. Y Zambrano lo que establece precisamente es el desarrollo de esta filosofía que lleva a un amor por el conocimiento, pero luego a un amor por la realidad. Y además es muy ya no solo andaluz, sino es muy español esa idea del amor realmente por la propia realidad, por aquello que tenemos cercano. Entonces, en ese sentido, empezábamos con la filosofía, ¿no? En ese sentido creo que es muy interesante la filosofía, porque crea ese amor, ese contacto con la realidad. Porque, don José, cuando mira la realidad y mira, incluso el panorama, no ya internacional, sino de nuestro propio país en estos últimos días, ve a mucha gente que habla entre ellos o entre ellas y no se entienden, es decir, hay más que diálogo, a veces son monólogos y cada uno cuenta su película y su historia, y yo te digo a ti que te voy a entender y que tú me vas a entender, pero en realidad no nos estamos intercambiando información, ¿no? Sí, pero sobre todo porque no se entiende bien el marco en el que solemos estar. Ortega y Gasset establecía la diferencia entre ideas y creencias. Y él decía, las ideas es algo que podemos modificar y que se basa en la argumentación. Sin embargo, las creencias es algo sobre lo cual nosotros vivimos. En algunas ocasiones intentamos cambiar las creencias de una persona simplemente con palabras que transmiten ideas, pero para cambiar la creencia de esa persona hay que apelar a las experiencias directamente, a tener experiencias con esa persona. Entonces, en algunas ocasiones sentimos que el diálogo no llega allí a donde nosotros estamos yendo, probablemente porque sea otro tipo de diálogo transformador, que es el que apela mucho más a las creencias, ¿no? A generar comunidades, a generar creencias compartidas, no en el sentido religioso, sino en un sentido más metafísico, decimos en filosofía, es decir, en un sentido de intentar que tengamos ese ámbito compartido de existencia, y creo que por ahí es por donde va el sentido. Me acuerdo que
hace unos meses me entrevistaban en Colombia y me preguntaban por el proceso de paz que ellos estaban llevando hacia adelante, y me preguntaban, bueno, ¿y cómo plantearías tú el diálogo? Y yo les decía, creo que lo importante del diálogo no es solo hablar, sino sobre todo generar comunidades donde las personas se encuentren entre ellos. A partir de ese encuentro, que no solo va a significar conversaciones, sino que también va a significar una vivencia profunda entre sujetos, pues probablemente estemos solucionando mucho más de los problemas que tenemos, que única y exclusivamente a través de la palabra. Sea, algo así como, hombre, no basta con tolerarse uno al otro, sino respetarse, que es entrar en la vida del otro y conocerle, sí. ¿no? Sí, compartir la vida. Compartir. Me ha dado mucha alegría porque yo decía que qué valiente este programa, que además de, psicólogos, psiquiatras, expertos, profesores de yoga, en fin, tenemos muchísima gente que nos va dando habilidades y herramientas para cuidarnos, para aprender, para mejorar, ¿no? Yo decía, qué valientes, ¿no? Un filósofo cada semana. Pues hoy he visto varios filósofos en varias tertulias políticas, don José. Me ha dado mucha alegría. Bueno, hay de todo, ¿eh? En nuestro mundillo. Yo también hago autocrítica, tenemos de todo, pero desde luego me parece que la filosofía, sobre todo entendida en el sentido de la sabiduría, pues tiene hoy debería de tener un papel muy importante en los medios, también no solo por el sentido de desarrollar ideas, sino por desarrollar prudencia, que en algunas ocasiones es lo que falta en nuestra sociedad, ¿no? Y esa palabra me encanta, la prudencia desde el punto de vista filosófico, que no es una virtud religiosa, puede ser una palabra, un concepto mucho más amplio. Sí. Es saber comportarse en cada circunstancia sin dejar que la propia circunstancia nos arrastre, sino gobernar nosotros nuestro propio ser, nuestra propia persona, nuestro propio yo, e impedir que sea la circunstancia la que nos lleve, o sea, impedir que sean las pasiones las que nos lleven, pasiones que originariamente viene de pasividad, o sea, es en lugar de ser pasivo, de ser pasional, ser nosotros los que gobernamos nuestra propia existencia. O sea, que es mejor ser prudente que un apasionado o apasionada, ¿no? En el sentido de la pasión como pasividad, sí. Y también tenemos otro filósofo andaluz, Séneca, que precisamente trabajaba en esta línea, ¿no? Del gobierno del propio sujeto, del gobierno de la propia persona, como si el sujeto fuera una gran ciudad y nosotros fuéramos de alguna forma los presidentes o los gobernantes de esa ciudad, y somos los que debemos de llevar el poder, y de una forma muy prudente, ¿no? Por volver a la idea de esa prudencia. O sea que decía antes lo de, para el gran público, lo de filósofos o pensadores, ¿no? Opinando, pues eso, en cosas cotidianas, en cosas de los que nos rodean, ahora, por ejemplo, con lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo en el aspecto político, pero es mucho más todavía, tiene mucho más alcance el asesoramiento de un filósofo, porque tenéis vuestras consultas, así que hay gente que va a su consulta a contarle problemas normales y corrientes, y usted le enseña a pensar. Claro, nosotros hacemos, te lo explico un poco con casos que quizás sean lo más claro. Nosotros recibimos desde personas que no saben si siguen enamoradas de sus parejas y se replantean el tema de qué es el amor. Al fin y al cabo es una cuestión conceptual en muchas de las ocasiones, no en todas de las ocasiones, hasta personas que llegan a los 40 o a los 50 años y se hacen grandes preguntas de la filosofía, como ¿para qué vivir o para qué seguir viviendo? O una persona que, por ejemplo, ha estado viviendo durante 40 años con su pareja fallece y se tiene que volver a replantear qué sentido tiene su propia existencia. Es decir, las grandes preguntas de los gabinetes aparecen directamente en nuestra propia existencia. ¿Para qué vivir? ¿Por qué vivir? ¿Cómo vivir también? Qué curioso. O sea que iríamos por ahí. Qué curioso, lo digo porque dentro de un ratito vendrá, como todos los martes, en Atentamente vendrá nuestro compañero y colaborador psicólogo José Enrique Vázquez, y con él hablamos también de esas cosas. Y por ejemplo, estoy segura, no sé si sería diferente, si yo le pregunto a un psicólogo, pues eso, ¿no? Ya no tienes pareja, no tengo pareja, no me merece la pena seguir viviendo, él contestaría de una manera. Y usted como filósofo, no sé, Barrientos, ¿qué le diría? Nosotros trabajaríamos de otra forma, él probablemente trabajaría sobre estructura psicológica y nosotros yo hablo de contenidos neumáticos, te pongo un ejemplo. Imagínate que se nos fallece un familiar nuestro y probablemente el psicólogo sepa las fases por las cuales una persona va pasando desde la negación
hasta la aceptación. Nosotros en principio no trabajamos eso, pero lo que sí hemos trabajado son el concepto de vacío, el concepto de nada, el concepto de proyecto, una serie de conceptos que de alguna forma pueden ayudar a que la persona vuelva a estructurar de alguna forma su vida. Lo que sí es cierto es que nosotros no trabajamos necesariamente independientemente de los psicólogos. Hay gabinetes de orientación filosófica en donde trabajan psicólogos y filósofos, porque son distintos abordajes de una misma problemática. Es como cuando en medicina, pues ante una misma patología, pues hay distintos especialistas, aunque nosotros no hagamos terapia, pero hay distintos especialistas, decía, en esta patología, que van a abordarlas desde su propia perspectiva. O cuando ante un paciente, pues el enfermero trabaja desde su propio ámbito y el médico trabaja desde su propio ámbito. Sí, con eso sí estamos familiarizados. Cuando nos dicen, se va a reunir el comité, ¿no? ¿no? Hay una enfermedad, algo, dicen, se reúne mañana el comité, y todos sabemos que ahí participan distintas especialidades, ¿no?, de la medicina, y bueno, pues comentan el caso y cada uno deciden después tratamiento y tal. Pues supongo que lo que propone es algo parecido, ¿no? Claro, nosotros lo que trabajaríamos sería desde la racionalidad más pura. O sea, nosotros lo que hemos estudiado en la facultad, en la carrera, es lógica, análisis de conceptos, por supuesto también historia de la filosofía, y esas son las herramientas que en principio nosotros tenemos para trabajar estas cuestiones que se plantean. Y si usted tuviera que resolver, por ejemplo, la situación política que vive en nuestro país, por ejemplo, ahora, ¿con qué elementos conformaría ese comité? ¿A quién sentaría? ¿A quién pondría a hablar? ¿A quién escucharía? ¿A quién diría, venga, vamos a reunirnos a ver cómo solucionamos esto? Yo creo que habría que hablar con aquellos que están ahora mismo en el eje de la cuestión, es decir, aquellos que de alguna forma han generado esta situación, y a partir de ahí ver cuáles son los planteamientos, no los de primera cara, sino lo que hay detrás de esos planteamientos, como decía antes, no solo plantear las ideas y discutir las ideas, sino las creencias y el marco que tienen por detrás. Es decir, qué marco básico es el que ha dado lugar a la situación actual, tanto de un lado como de otro lado, y a partir de ahí empezar a dialogar. Ese diálogo no solo serviría para intercambiar ideas, sino, como decía, para generar un primer encuentro entre los sujetos implicados. Entonces, actuaríamos un poco a esos dos niveles, a nivel un poco más racional, pero también a nivel más, nosotros decimos ontológico, a un nivel mucho más de encuentro, de un diálogo y de una palabra que está impactando a las personas. Sería muy interesante también cuidar el tipo de palabras que se están dando, porque igual que no es lo mismo cuando nosotros describimos un insulto que cuando insultamos a otra persona, también aquí dentro de la conversación hay palabras que tienen distintas tonalidades, hay palabras que duelen más que otras. En filosofía decimos que eso es porque hay palabras dicientes, es decir, palabras que dicen mucho o bien ofenden mucho, y otras palabras en donde pues nos mantenemos mucho más neutros. Pues el cuidado de la palabra, el cuidado de los tiempos, cómo vamos a manejar los tiempos y descubrir que realmente dentro de estas conversaciones puede haber distintos tiempos, el cuidado de los espacios, qué es lo que significa que no se invada los espacios de otras personas. Es decir, son cuestiones que, ya digo, un psicólogo probablemente también tendría su propio abordaje, y nosotros partiríamos desde un análisis racional de qué es lo que está pasando, y a partir de ahí intentaríamos profundizar qué es el objetivo un poco de la orientación filosófica. Qué bonito los instrumentos que nos da, ¿no? Que nos da la cultura, en definitiva la cultura, ¿no? Para poder convivir mejor, ¿no? Estaba escuchándole y efectivamente, además yo me imagino, porque está tal como lo dice, cuidado con lo que se dice, cómo lo decimos, ¿no? Además en la historia de la filosofía hay ejemplos de grandísimos oradores, ¿no? Gente que hablaba, ¿no? Ahora hay gente que cultiva la oratoria y que hace de su discurso, de lo que cuentan y lo que dicen, casi pequeñas obras literarias, José. Ahí decías antes el tema del cuidado de la palabra, y creo que eso es una cuestión que en los últimos tiempos, bueno, la verdad es que se dejó de trabajar todo el tema de la retórica, y ahora mismo hay personas que lo están trabajando, inclusive hay profesores en la propia universidad. Nosotros nos da un curso un especialista en retórica, Valentín Escribano, y es verdad que cada vez menos hay ese cuidado de la palabra, ese cuidado de la forma. Es decir, hay un cuidado, pero de una forma excesivamente estratégico en algunas ocasiones. Y lo que la filosofía planteaba... Interesado. Puede ser interesado, pero lo que la filosofía planteaba con el cuidado de la palabra es que si tú cuidabas tu palabra, estabas cuidando de alguna forma tu pensamiento. Si cuidabas tu pensamiento, estabas cuidando tu vida. Nosotros tenemos otra disciplina que es filosofía para niños, y uno de los pensamientos, se trabajan 3 pensamientos: uno es pensamiento crítico, otro es creativo y otro es pensamiento cuidadoso.
Y el pensamiento cuidadoso va por ahí. Qué por bonito. decirle a la gente, cuida tu pensamiento porque tu pensamiento es la base de tu propia Y eso no es existencia. censurarnos, eso no es reprimirnos, es decir, cuidar tu pensamiento no es una cosa que está muy alineada con lo que nos decían así desde la religión y tal, José. Yo pienso que no es porque es simplemente ser consciente de lo que estás diciendo y por supuesto libremente luego decidir una cuestión o decidir otra, no es decirle a nadie esto no lo puedes decir o no lo puedes pensar, sino simplemente ser consciente de aquello que estás pensando y hasta qué punto esos pensamientos son tuyos o pueden venir de otras fuentes. Pero o sea, poner no atención, lo que reivindicamos siempre en este programa, atentamente, poner atención, claro, en lo que vamos a decir sin reprimirnos, pero efectivamente tomar conciencia y no ir como locos diciendo lo que se nos pasa primero por la cabeza, porque efectivamente decía antes que la palabra duele. Cuando hablábamos decía que la cultura, las herramientas que nos da, me estaba acordando, tengo aquí un poema, conoce a Benjamín Prados, que es novelista, ¿no? Ensayista, poeta, premio andaluz, además de Premio Andalucía de Novela. Tiene un poema precioso que hoy nos puede servir mucho para esta charla que estábamos teniendo. Dice Benjamín: hablemos sin cuchillos en las manos, hablemos sin quemarnos las banderas, con razones, sin sangre en las aceras, con libertad, sin ira, como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas. Digamos, te respeto, no te vayas, sin ver puntos finales donde hay comas, sin ver desiertos donde hay playas. La justicia consiste en ser iguales, la igualdad en poder ser diferentes, la esperanza en querer mover montañas, que aprendan a pensar en esta gente, abrir ventanas sin romper cristales. Hay sitios para todos en España. Qué bonito, ¿no? Precioso, o sea, además muy en la línea de, me parece, de lo que estamos hablando y de lo que nosotros también trabajamos, de esa idea de que pensar es dar la posibilidad al otro de que puede tener razón, y creo que eso es lo interesante, es decir, además, sobre todo cuando el otro es diferente, hay veces que buscamos aquello que es parecido a nosotros. Yo creo que lo interesante es cuando tenemos al diferente delante, porque gracias a eso podemos crecer. En muchas ocasiones se ve el otro, el diferente, como alguien que me coarta, y yo creo que el diferente es precisamente el punto de partida para crecer. Claro, ese es el reto, porque claro, cuando dice la gente, los hijos lo que más se quieren, y las hijas, claro, sí, es que es lo que más se parece a ti. El reto está en amar eso, lo diferente, lo que no conocemos, lo que nos parece incluso, pues eso, ¿no? Casi un peligro, ¿no? Parece que nos pone en peligro, pues ahí es donde nos tenemos, en ese charco en el que nos tenemos que meter para efectivamente hacerlo con un lenguaje respetuoso y en libertad, ¿no? Y con diálogo. Es lo más duro también, ¿eh? O sea, que es cierto que, como comentas, es un desafío que nos planteamos. Es lo más duro, pero creo que es lo que merece la pena en la propia existencia, porque es lo que nos saca también de nuestro propio dogmatismo, de la posibilidad de que haya otras voces, otros ecos dentro de nuestra propia existencia. Creo que es lo interesante dentro de la vida, y eso tiene que ver mucho también con la propia filosofía, ¿no? Con la sabiduría, ¿no? La sabiduría viene también de saborear, de tener esos diferentes sabores de la propia existencia, que en algunas ocasiones el filósofo lee los libros, pero en otras ocasiones el filósofo ve en la propia existencia en un alumno que te hace un comentario, en otra persona que te hace reflexionar, en que estás dando una conferencia en el extranjero y precisamente porque hay esos ecos de otros países, te viene esa idea diferente que es la que te hace cambiar tus propias líneas de pensamiento. Creo que es lo interesante. La verdad es que, aunque tiene mucha suerte la gente, pues yo qué sé, de Nueva York, Chicago, México, Croacia, Noruega, Cambridge, yo qué sé, Tokio, por todos esos lados donde el profesor Barrientos va entregando generosamente su trabajo y su experiencia y su sabiduría, los más suertudos de todos son los de la Universidad de Sevilla, que son sus alumnos y alumnas que cada día pueden hacerle estas preguntas y acabar después sabiendo tanto. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por tus palabras. Habla, no te quedes sin voz.